Hola amigos de ViaFútbol, les traigo un video en donde se enterarán de todo lo que necesitan saber sobre un torneo tan importante como la Eurocopa. Sin más preámbulos, vamos con el video. En su edición inaugural se le llamaba Copa de Naciones de Europa o Copa de Europa. Finalmente recibió su nombre actual en 1968, la Eurocopa. Los equipos con más títulos en esta competición son Alemania y España, ambos con 3 trofeos. La primera copa se desarrolló en Francia en 1960. La copa iniciaba con octavos de final, partidos de ida y vuelta del país correspondiente al equipo que le tocaba de hacer de local. A eso lo podemos llamar proceso clasificatorio, ya que la Copa de Naciones de Europa o Copa de Europa comenzaba en semifinales y desde ahí se empezaba a jugar en Francia. La final de esta copa la jugaría la Unión Soviética, que eliminaría a Checoslovaquia en semifinales, y Yugoslavia, que eliminaría a la anfitriona Francia. Finalmente la Unión Soviética se quedó el trofeo tras ganarle 2-1 a Yugoslavia. En 1964 el campeón fue el anfitrión, España, tras vencer al vigente campeón por 2-1. Así España consiguió su primer título. Tendrían que pasar muchos años para que viniera otro. En 1968 también fue campeón del anfitrión, esta vez Italia. Los italianos vencieron en un segundo partido a Yugoslavia por 2-0, tras empatar el primer encuentro 1-1. En 1972 el país anfitrión fue Bélgica y el campeón fue Alemania Federal. Los alemanes vencieron en semifinales a los anfitriones y se metieron en la final. Por la otra parte, la Unión Soviética venció a Hungría y jugaron la final con los alemanes. Con gran actuación de Gerd Müller, Alemania conquistó Europa por primera vez tras vencer 3-0 a la futura Rusia. En 1976 la Eurocopa tuvo lugar en la extinta Yugoslavia. Checoslovaquia dejó eliminado a los Países Bajos y Alemania Federal doblegó a los anfitriones. Finalmente los checos se quedaron con el trofeo tras ganar 5-3 en lanzamientos a penales a los alemanes, en un partido que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario. En 1980 la Copa se realizó en Italia, ya con 8 equipos participando en 2 grupos diferentes. La final tuvo su lugar en Roma y fue ganada por Alemania Federal ante Bélgica por 2-1. Con esto los alemanes consiguieron su segundo título. En 1984 la Eurocopa tuvo su lugar en Francia, igual que a su primera edición. Justamente fueron los anfitriones los campeones. Los franceses vencieron 2-0 a España y consiguieron ser campeones por primera vez. Michel Platini fue la gran figura con 9 goles en 5 partidos. En 1988 la sede fue Alemania Federal y el vencedor fueron los Países Bajos. Con gran actuación de Marco van Basten, los holandeses vencieron a la Unión Soviética, este último un equipo que nunca más iba a regresar. En 1992 la sede fue Suecia y el campeón fue toda una sorpresa, Dinamarca. Los daneses vencieron a los alemanes por 2-0 y consiguieron su primer título en la historia. La curiosidad de esta copa fue la inclusión de la selección de fútbol de la Comunidad de los Estados Independientes tras que la Unión Soviética desapareciera. En 1996 el país organizador fue Inglaterra. Fue la primera Euro con 16 participantes. El campeón fue Alemania al ganarle 2-1 a la República Checa con el gol de oro. En el año 2000 fue la primera Eurocopa realizada en conjunto. Holanda y Bélgica se unieron y pudieron realizar el torneo. La final fue disputada por Francia, actual campeona del mundo, e Italia. Italia lo ganaba 1-0 hasta el minuto 94 cuando Wiltord anotó el empate. Luego, Trezeguet marcó el gol de oro que le dio el segundo título a los galos. En el 2004 se produjo la máxima sorpresa en la historia de la Eurocopa. Portugal vio como una agrandada selección de Grecia les arrebataba el título en su propia casa. Fue un 1-0 que los portugueses, entre ellos Cristiano Ronaldo, nunca olvidarán. Finalmente la Eurocopa del 2008 en Austria y Suiza y la Eurocopa del 2012 en Polonia y Ucrania vieron como una espectacular selección española venció a Alemania con el gol de Torres e Italia respectivamente en esa goleada recordada en el 2012. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, les agradezco mucho su apoyo en los últimos videos. Quería hacer un video sobre la Eurocopa ya que es un torneo muy importante y ya era algo que faltaba en el canal. Un saludo para Fernando Carbonell Herrera, gracias por compartir los videos y apoyarme, te lo agradezco demasiado. Buena suerte y nos vemos. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto.